Estados Unidos en los últimos tiempos ha venido amenazando con todo tipo de cosas a Corea del Norte. Le ha acercado barcos, submarinos, sigue colocando un cinturón de misiles, amenazas de sanciones, aislamiento, maniobras y ejercicios militares. Por su parte, Corea del Norte ha amenazado con destruir a Estados Unidos, dejarlo en cenizas. Estados Unidos desde hace mucho ha propuesto castigar fuertemente a Corea del Norte. Y este sábado pasado, adivine qué. Increíble. Rusia y China se unen a Estados Unidos y deciden recetarle una bomba de sanciones que hundirá seguramente en la pobreza a Corea del Norte. Corea del Norte más furiosa que nunca. Donald Trump está feliz. Los sistemas militares rusos, chinos y estadounidenses en este momento están en alerta. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, ¿por qué se unieron Rusia y China a Estados Unidos? Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted siempre. Ya está aquí con nosotros nuestros invitados. Pablo Jofré Leal, analista internacional, está en el Videogol. Buenas noches, ahí lo tenemos, ahí en Santiago de Chile. Y Lorenzo Ramírez, periodista en Madrid. Muchísimas gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo, Lorenzo. Te quiero preguntar, ¿cómo es posible que Rusia y China se hayan unido a Estados Unidos para atacar con sanciones a Corea del Norte? Preguntas, ¿le tuvieron miedo a Estados Unidos? Estados Unidos siempre tuvo la razón y tiene la verdad, y como tiene la razón y la verdad, Rusia se unió a la verdad y también China. Donald Trump es súper inteligente y los convenció porque finalmente se hizo lo que quiso. Por favor. Muy buenas noches ante todo. Lo que se puede descartar es que tanto China como Rusia tengan miedo a Estados Unidos. No han tenido miedo nunca a lo largo de la historia a Estados Unidos y no van a tener ahora en pleno siglo XXI, especialmente cuando el señor Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. Lo que sí es un cambio importante, y es que se habla siempre de Rusia y China, pero es que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 15 miembros y los 15 han votado a favor de estas sanciones. China tiene frontera con Corea del Norte y además, obviamente, tiene un compromiso moral desde hace muchos años con el país. Lo que sucede en este caso es que primero China sí está realizando una apertura económica importante que además necesita el reconocimiento internacional para muchas de sus políticas, y eso implica abandonar o por lo menos hacer un gesto y poner coto a algo que ya es un elemento disonante en pleno siglo XXI, y es un país que tiene un régimen comunista a la antigua usanza propio de los años 40 del siglo pasado, y que de hecho China ahora mismo ya prácticamente no va a tener una repercusión en el tema de las sanciones, sobre todo a la hora de exportar los minerales, porque China ya ha dejado de importar minerales, especialmente el carbón, en la primera parte de 2017, y ahora mismo es más Corea del Norte la que necesita las importaciones chinas de base de cereales y arroz debido a la sequía que la propia China. De alguna manera es una forma de sentar un nuevo entente o sentar un nuevo pacto en el que Rusia y China por lo menos van a dar tiempo a Estados Unidos para que se pronuncie. Y luego un factor que no se puede olvidar, y es que nadie quiere una guerra tan cerca en su territorio, y lo que es obvio, y lo veremos a lo largo de este programa, es que Corea del Norte o tendrá energía nuclear o habrá una guerra previa que evite esa energía nuclear, pero yo creo que no hay ningún otro escenario posible. Bueno, a ver, vamos con Pablo. Pablo, pues explícame, porque no lo entiendo. ¿Estados Unidos tiene razón y tiene la verdad? ¿O Trump es muy inteligente y convenció a China y a Rusia, o le tuvieron miedo Rusia y China a Estados Unidos? ¿Cómo es que se unieron al Consejo de Seguridad? Más cuando los dos habían denunciado que Corea del Norte era la víctima de Estados Unidos. Por favor. Yo creo, Roberto, buenas tardes. Lo primero es descartar la inteligencia de Donald Trump. Creo que Donald Trump es un empresario, un multimillonario, pero que carece de inteligencia política y de inteligencia en política exterior. Acá el fondo del tema tiene que ver más bien con los intereses de las grandes potencias, con una China en expansión, con ampliación de su frontera económica, una Federación Rusa que además seguramente en el plano de la diplomacia interna está negociando algún tipo de mejoramiento en las relaciones con respecto al sudeste ucraniano, a las regiones del Donbass, la situación en Crimea. Es decir, puede haber otros factores detrás de este cambio de postura. Pero yo veo uno más grave, uno más difícil, de más difícil comprensión.
Aquí la política de las grandes potencias, en específico Estados Unidos, Rusia, China, y agregamos dos más del Consejo de Seguridad Permanente, que son Francia e Inglaterra, es de una hipocresía y una doble moral que a estas alturas ya resulta vergonzosa. Porque se están aplicando medidas contra Corea del Norte, pero se hace la vista gorda, se es ciego, se es sordo y se es mudo frente a verdaderas acciones agresivas y atentatorias contra la paz mundial, como es el caso de otros países y otras entidades como la entidad sionista y Arabia Saudí. Porque aquí habría que preguntarse quién ha sido más peligroso para la paz mundial. ¿Quién ha invadido países? ¿Quién ha asesinado a miles de personas? ¿Quién ocupa territorios que no le pertenecen? ¿Quién agrede a países vecinos? ¿Ha sido Corea del Norte? ¿Por qué Corea del Norte podría ser más peligroso que la Casa al Saud o Israel? ¿O acaso vamos a creer en las historias respecto a un régimen monárquico amable con sus vecinos como Arabia Saudí o la mayor democracia de Oriente Medio como Israel? Aquí lo que veo de fondo no es ni la inteligencia de Donald Trump, no veo tampoco que China y Rusia le puedan tener miedo a Estados Unidos, sino que simplemente las grandes potencias, en función de sus intereses hegemónicos, uno más visibles que otro, han decidido castigar a un país débil, a un país que ha desarrollado un programa nuclear y un sistema de misiles en virtud de su propia autodeterminación y su propia soberanía en materia de defensa, de disuasión, y grandes potencias que en el fondo han hecho caso omiso de otras verdaderas agresiones y otros verdaderos peligros que están a la vuelta de la esquina. Bien. Claro, sin duda Palestina ni Yemen son vecinos de China y Rusia. O sea que Arabia Saudí invade y está masacrando a Yemen, y China y Rusia pues no dicen nada, pero acá sí sancionan a Corea del Norte. Pablo. Así es, Roberto. Déjame ir con Lorenzo. Lorenzo, a ver, quiero volver a insistir. Primero con Rusia y luego voy con China. Este es para Rusia. ¿Cómo es posible que Rusia se haya unido a Estados Unidos si Rusia, pasa por una total crítica contra los estadounidenses por las sanciones antirrusas? No lo puedo entender. Si Rusia ha criticado el método de las sanciones, lo ha dicho muchas veces que está en contra de las sanciones contra cualquier país y siempre ha abogado por el diálogo, además, con Corea del Norte. ¿Cómo explicas todo esto, Lorenzo, por favor? La explicación está clara. Todos los factores o los elementos a los que has hecho referencia son pre-Donald Trump. Hay una nueva era en la política norteamericana y en la relación con Rusia, y es que ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, uno de los factores que están perjudicando al propio presidente de Estados Unidos en términos pues de apoyo del pueblo, en las últimas encuestas que hemos conocido hace escasas horas, así lo vemos, es esa posible alianza que incluso ha suscitado investigaciones y han cesado cargos del propio departamento del FBI de Estados Unidos. La posición de Rusia ahora es de acercamiento, lo comentaba el compañero antes, tiene una serie de intereses en Europa que tienen que ser respaldados por Estados Unidos, y en esos diálogos estamos. Corea del Norte es un elemento anacrónico que tenderá a desaparecer, y la diferencia que se planteaba o que planteaba en el anterior comentario con respecto a casos como los de Arabia Saudí e Israel, no le falta razón, pero es que hay un elemento clave que hay que utilizar para explicar esto. Es que Corea del Norte todavía no tiene capacidad para hacer un ataque nuclear, porque en el momento en el que tenga capacidad para hacer un ataque nuclear, nadie le impondrá sanciones. Irán no es Corea del Norte, Corea del Norte no es Irán. Muchos en Occidente están haciendo, por ejemplo, esa comparación, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, Irán hizo ese fomento de la energía nuclear en el ámbito económico, con una intención económica. Corea del Norte solo tiene una intención de defensa, pero de defensa del propio régimen, y ese régimen seguirá manteniéndose con el hambre, seguirá manteniéndose con esos campos de explotación y seguirá manteniéndose sin agredir a otros países, siempre y cuando pueda mantener o pueda crear o pueda tener esa fortaleza nuclear. Bien, a ver, Pablo, bueno, pues esto sí es sorprendente porque ya abrió ahí otra carta, Lorenzo. Suena como a canción romántica, ¿no? Llegó Trump y todo cambió. Pero espera, más aún, parece ser que sí tiene razón Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump lo prometió en la campaña. Solo llego a Estados Unidos, a la Casa Blanca, y la ONU va a cambiar. O sea, sí tenía razón Donald Trump, porque China y Rusia se unieron. Y te vuelvo a preguntar, Pablo, con respecto a Rusia. Rusia
viene de hace unos días de estar en contra de los estadounidenses por las sanciones antirrusas. Se ha pronunciado en contra de cualquier sanción contra cualquier país, dice que no funciona. Nosotros aquí lo hemos tratado en los programas y además ha promovido el diálogo con Corea del Norte. ¿Cómo es posible que haya pasado esto, Pablo, por favor? Roberto, creo que en los próximos días nos vamos a dar cuenta de por qué es posible que haya pasado esto. Tal vez se va a alivianar la política de sanciones contra Rusia. Tal vez Donald Trump del Senado republicano, de mayoría republicana en Estados Unidos, van a alivianar esas sanciones como pago, como justo premio a esta decisión de Rusia, que efectivamente, semana tras semana lo veníamos escuchando respecto a la inoperancia de sanciones contra los países porque generan un efecto contrario. ¿Qué pasó con el gobierno de Vladimir Putin, que en este caso específico, de un país que se había mantenido bastante claro, bastante consecuente en sus decisiones de no apoyar este tipo de sanciones, cambia ahora? ¿Es que Donald Trump efectivamente es un ser brillante y que ha convencido a las cancillerías de China y de Beijing y de Moscú? No creo que sea eso. Creo que aquí tiene que ver con elementos de diplomacia interna que lo vamos a ver en las próximas semanas, ya sea en virtud de acuerdos con China en el plano de su expansión económica y en el caso de Rusia con respecto a alivianar sanciones y al mismo tiempo ver qué pasa con respecto a la situación ucraniana. Pablo, en ese plano, efectivamente Donald Trump ha venido a cambiar algo. Tú lo dijiste un día, Pablo, don dinero manda más que los valores. Así es. Don Dinero es muy poderoso. Y en ese plano vemos que tres grandes potencias internacionales dotadas de enorme poder financiero, Rusia con petróleo y gas, China con todo el tema de sus inversiones en gran parte de los continentes y Estados Unidos, que a pesar de sus problemas sigue siendo la primera potencia económica, sin duda pueden llegar a acuerdos donde la víctima es alguien, como lo ha dicho el invitado de Madrid, anacrónico, que no ofrece mucho peligro, que no tiene la potencia nuclear que dicen que tiene, por tanto es el chivo expiatorio preciso, visible, que le da una visión al mundo de decirle, señores, miren lo que vamos a hacer con aquellos que no obedecen los dictámenes de las grandes potencias. Por eso hablo de una hipocresía y una doble moral. Bien, Pablo. Lorenzo, Corea del Norte está furiosa contra Rusia y China, dice que les debería de dar vergüenza haberse unido a Estados Unidos y que la van a pagar caro. Además, amenaza pues a las sanciones de la ONU, o sea, a toda la ONU, es decir, a todo el mundo, porque pues ahí está el consenso de la comunidad mundial, y amenaza con venganza incluso física. Dame tu lectura de todo esto, de la respuesta de Corea del Norte, por favor. El lenguaje de la destrucción total es el que siempre ha utilizado o han utilizado todos los medios, iba a decir públicos, de Corea del Norte. La verdad es que allí, como no hay sector privado, todos los medios son estatales en Corea del Norte, y lo primero que hemos visto es un editorial en el que se planteaba pues que ardería Estados Unidos en cenizas y también las amenazas a las que hace referencia. En el ámbito de Rusia, la verdad es que Corea del Norte prácticamente tiene poco que decir, porque hasta ahora había tenido cierto apoyo, pero era un apoyo más ideológico o más de oposición a las sanciones que otra cosa. Aquí de quien depende fundamentalmente Corea del Norte es de China, y no puede atacar la mano que le da de comer. Corea del Norte es el hermano pequeño de China, y ahora mismo China está castigando a su hermano pequeño, pero le va a seguir suministrando alimentos, porque insisto, ahora el problema que tiene Corea del Norte no es el de una invasión de Estados Unidos, ni el de las propias sanciones por la venta de carbón, que por cierto, las ventas de carbón las hacen a un precio muy inferior al de mercado, con lo cual China encima se estaría beneficiando de estas ventas de carbón. El problema que tiene Corea del Norte ahora mismo es de alimentos, y esos alimentos se los va a suministrar China. Luego, respecto a lo que se planteaba sobre los intereses económicos de China, China está inmersa en un proceso de reorganización no solo económica, sino también social, en el que se está empezando a ver el surgimiento de una clase media, en el que se está trasladando una economía que tradicionalmente era agrícola, posteriormente fue industrial y ahora está dirigiéndose hacia una economía de servicios, y lo que no se puede plantear de ninguna forma es que Corea del Norte, el régimen de Corea del Norte, actúe en beneficio de sus ciudadanos. Es un país totalitario, ya no queda prácticamente, iba a decir prácticamente, no queda ninguno con ese régimen. El tema de que sea anacrónico no es algo malo en sí, uno puede tener una estructura social antigua y no tiene por qué ser mala. Sin embargo, si tienes a los ciudadanos en bota de hierro, ya hay unos campos de trabajo que, insisto, son más propios de la Rusia comunista de la primera mitad del siglo XX, eso es lo que se podría criticar. Otra cosa es decir, oiga, es que ahora Corea del Norte no nos sirve para nada y lo vamos a utilizar de chivo expiatorio, que yo en eso también
también estoy de acuerdo, es un enemigo fácil y obviamente es una forma bastante fácil de ponerse de acuerdo y de avanzar en otras líneas de actuación en el futuro. A ver, Pablo, vi que moviste la cabeza y que no estás de acuerdo con algunas cosas. Sí, Roberto, lo que pasa es que las palabras, el vociferar cierta amenaza, no necesita medios de comunicación estatales. Estados Unidos tiene medios de comunicación que son privados y estas amenazas se dan día a día, ya sea contra Irán, ya sea contra Siria, contra Irak, contra Venezuela. Es decir, no es privativo de los medios estatales. Corea del Norte tiene medios estatales sin duda y los mensajes van por ahí. Pero creo que de fondo, Roberto, Corea del Norte no tiene interés en un conflicto nuclear. Él sabe que puede ser destruido en un conflicto nuclear. Y los misiles, los KN-14, los Musudan, los Scud-B, los KN-11 que tiene y que posiblemente podrían alcanzar territorio estadounidense, y digo posiblemente porque en realidad no se sabe, no está la tecnología todavía de dotar Alaska de ojivas nucleares. cerca. Les queda cerca, pero sin duda el KN-14 aún está lejos tecnológicamente de Oye, alcanzar eso. Pablo, se nos acaba el tiempo. Mira, lo que creo que no te gustó es que Lorenzo haya dicho que el gobierno de Corea del Norte pues no piensa en su pueblo. ¿Es así o no es así? O sea, hay que ver lo que dicen organizaciones como la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, Roberto, que establece que el alcance sanitario al 100% de la población está dentro de los mejores del mundo, o la tasa de alfabetización está en un 100%. Creo que se ha caricaturizado a Corea del Norte en virtud de este anacronismo, aunque no le guste a Lorenzo, en considerarlo un régimen comunista antiguo, propio de la Rusia comunista de mediados del siglo XX. Pero creo que Corea del Norte ha mostrado dos elementos que suelen ser discutibles para el resto de la humanidad o que ya se ha rendido, que es soberanía y dignidad. Creo que son elementos que van acompañados también en el análisis cuando se habla de alimentos o libertad. Soberanía y dignidad es algo que se ha mostrado. La última pregunta antes de ir con Lorenzo. ¿Por qué Corea del Norte no le importaron las sanciones después de ser aprobadas? Continúa con sus movimientos militares. De hecho, se detectó que uno de sus barcos estaba siendo cargado con misiles antibuque. ¿En qué se apoya Corea del Norte para sentirse poderosa y ahora desafiar no solo a Estados Unidos, a Rusia, a China, al Reino Unido y a Francia, a las potencias nucleares, y él sigue haciendo movimientos misilísticos? Yo creo que hay dos vertientes. Hay una, que hay antecedente histórico. El año 2006 se le impusieron sanciones tan fuertes y tan terribles como las que ahora se le están imponiendo, más aún durante un periodo de terrible hambruna en Corea del Norte producto de una sequía, y sin embargo Corea siguió desarrollando su proyecto disuasivo y de defensa y negociando con Estados Unidos la transferencia tecnológica de energía y de alimentos. Año 2006, estamos hablando 11 años atrás. Por tanto, Corea del Norte sabe que hay dos elementos que lo pueden derrotar esta política de sanciones. Una, el peligro de una caída del gobierno norcoreano que podría generar una catástrofe humanitaria en los países vecinos. ¿Cuáles son los países vecinos? China y Rusia. Por tanto, se tienen que ir con mucho cuidado, y Corea del Norte sabe qué armas tiene, no solo armas nucleares. Tiene un arma que tiene que ver con una posible inmigración y sobre todo una situación de inestabilidad aún mayor con el mar meridional de la China en competencia. Bien, a ver, Lorenzo, parece ser que Corea del Norte, tú lo dijiste, no tiene otra opción: o detiene su carrera de misiles nucleares o se hunde en la pobreza o algo pasa. Pero alerta, Corea del Norte dijo que son innegociables sus misiles nucleares. Entonces, ¿qué va a pasar? Dame tu pronóstico, nos estamos yendo. Bueno, Corea del Norte, el objetivo número uno es entrar en el club de la destrucción mutua asegurada, que es que el que tiene energía nuclear y armas nucleares nadie le puede atacar, porque entonces se destruirían ambos países. Yo creo que obviamente va a seguir con su escalada bélica, por lo menos en términos de propaganda, pero al haber perdido el apoyo de China es muy difícil que pueda mantener de cara al exterior ese nivel de propaganda. De cara al interior obviamente sí, porque no solo los medios estatales amenazan al exterior, sino que también pues evitan que la gente piense
con libertad. Hay que decir que para que un pueblo tenga dignidad, primero tiene que tener libertad de pensamiento, y en este caso no se produce. Y obviamente es verdad, el mejor arma que tiene Corea del Norte es la migración, o la migración que se produciría si efectivamente hubiera una guerra. Pero es que en la actualidad esa migración no se produce porque a los que salen por la frontera les disparan por la espalda. Entonces, claro, eso también es importante decir, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucedería? A lo mejor lo mejor para los ciudadanos de Corea del Norte, ¿qué sería? Que se abriera un régimen democrático, algo que nunca va a ocurrir, con lo cual al final los que van a perder más de todo esto, no tengan ninguna duda, que van a ser los mismos de siempre, los ciudadanos de Corea del Norte. Y luego hay otro factor importante, y es que las sanciones no van a tener tanto impacto porque, insisto, el principal comprador de productos de minería de Corea del Norte, que es China, ha dejado ya de comprar carbón en la primera parte de 2017, y eso va a resentir notablemente las cifras, que por cierto no sabemos si son reales o no, de la economía de Corea del Norte, porque no hay precios, y en una economía sin precios no sé cómo se puede calcular el Producto Interior Bruto. Yo, si alguien me lo explica, estaría agradecido. Lorenzo, ¿cómo sería o cómo atacarían Estados Unidos, Rusia y China a Corea del Norte? ¿Cómo trabajarían las potencias unidas en caso de un eventual conflicto militar que no tendría que ser nuclear incluso, en dado caso que hubiera? ¿Cómo sería esto? Si eso se está barajando ya, el asesor de seguridad de Estados Unidos de la Casa Blanca ya ha dicho que se está planteando esa posibilidad. El objetivo número uno, obviamente, es que no sea una guerra larga y por lo tanto costosa, porque la capacidad económica de Estados Unidos no es muy bollante en estos momentos, y lo que tendría que intentarse sería una operación relámpago. Pero hay dos dificultades principales, las que siempre se ha encontrado Estados Unidos en este tipo de operaciones. Uno, la propia geografía de Corea del Norte, y en segundo lugar, que las plantas donde se están realizando las investigaciones y donde se desarrolla la energía nuclear son subterráneas, con lo cual es difícil. Gracias a los dos, Pablo, Lorenzo, gracias, buenísimos los análisis, gracias Pablo, tu análisis como siempre muy brillante, Lorenzo también muchas gracias, brillante en dos posturas diferentes. Usted sabe que aquí las voces, todas las voces tienen voz. Ayer hablé de la igualdad y déjeme seguir con ella, pues el arte de la guerra, que de arte no tiene nada, no es más que la potencia máxima del mismo miedo, el terror a la igualdad. La violencia no es otra cosa más que el disfraz del disgusto, de saber que otros pueden ser igual o mejores a nosotros. Y para sepultar esa posibilidad, venga, la violencia. El arte de la guerra verdadera debería ser entonces el arte del diálogo. Porque eso haya dicho que el gobierno de Corea del Norte pues no piensa en su pueblo. ¿Es así? ¿O no es así? O sea, hay que ver lo que dicen organizaciones como la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, Roberto, que establece que el alcance sanitario al 100% de la población está dentro de los mejores del mundo, o la tasa de alfabetización está en un 100%. Creo que se ha caricaturizado a Corea del Norte en virtud de este anacronismo, aunque no le guste a Lorenzo, en considerarlo un régimen comunista antiguo, propio de la Rusia comunista de mediados del siglo XX. Pero creo que Corea del Norte ha mostrado dos elementos que suelen ser discutibles para el resto de la humanidad, o que ya se ha rendido, que es soberanía y dignidad. Creo que son elementos que van acompañados también en el análisis cuando se habla de alimentos o libertad. Soberanía y dignidad es algo que se ha mostrado. La última pregunta antes de ir con Lorenzo. ¿Por qué Corea del Norte no le importaron las sanciones después de ser aprobadas? Continúa con sus movimientos militares. De hecho, se detectó que uno de sus barcos estaba siendo cargado con misiles antibuque. ¿En qué se apoya Corea del Norte para sentirse poderosa y ahora desafiar no solo a Estados Unidos, a Rusia, a China, al Reino Unido y a Francia, a las potencias nucleares, y él sigue haciendo movimientos misilísticos? Yo creo que hay dos vertientes. Hay una, que hay antecedente histórico. El año 2006 se le impusieron sanciones tan fuertes y tan terribles como las que ahora se le están imponiendo, más aún durante un periodo de terrible hambruna en Corea del Norte producto de una sequía, y sin embargo Corea siguió desarrollando su proyecto disuasivo y de defensa, y negociando con Estados Unidos la transferencia tecnológica de energía y de alimentos. Año 2006, estamos hablando 11 años atrás. Por tanto, Corea del Norte sabe que hay dos elementos que lo pueden derrotar esta política de sanciones. Uno, el peligro de una caída del gobierno norcoreano, que podría generar una catástrofe humanitaria en los países vecinos. ¿Cuáles son los países vecinos? China y Rusia. Por tanto, se tienen que ir con mucho cuidado, y Corea del Norte sabe qué armas tiene, no solo armas nucleares. Tiene un arma que tiene que ver con una posible inmigración y sobre todo una situación de inestabilidad aún mayor con el mar meridional de la China en competencia. Bien, a ver, Lorenzo,
Parece ser que Corea del Norte, tú lo dijiste, no tiene otra opción, o detiene su carrera de misiles nucleares, o se hunde en la pobreza, o algo pasa. Pero alerta, Corea del Norte dijo que son innegociables sus misiles nucleares. Entonces, ¿qué va a pasar? Dame tu pronóstico, nos estamos yendo. Bueno, Corea del Norte, el objetivo número 1 es entrar en el club de la destrucción mutua asegurada, que es que el que tiene energía nuclear y armas nucleares nadie le puede atacar, porque entonces se destruirían ambos países. Yo creo que obviamente va a seguir con su escalada bélica, por lo menos en términos de propaganda, pero al haber perdido el apoyo de China es muy difícil que pueda mantener de cara al que de hecho China ahora mismo ya prácticamente no va a tener una repercusión el tema de las sanciones, sobre todo a la hora de exportar los minerales, porque China ya ha dejado de importar minerales, especialmente el carbón, en la primera parte de 2017, y ahora mismo es más Corea del Norte la que necesita las importaciones chinas de base de cereales y arroz debido a la sequía que la propia China. De alguna manera es una forma de sentar un nuevo entente o sentar un nuevo pacto en el que Rusia y China por lo menos van a dar tiempo a Estados Unidos para que se pronuncie. Y luego un factor que no se puede olvidar, y es que nadie quiere una guerra tan cerca en su territorio, y lo que es obvio, y lo veremos a lo largo de este programa, es que Corea del Norte o tendrá energía nuclear o habrá una guerra previa que evite esa energía nuclear, pero yo creo que no hay ningún otro escenario posible. Bueno, a ver, vamos con Pablo. Pablo, pues explícame, porque no lo entiendo. ¿Estados Unidos tiene razón y tiene la verdad? ¿O Trump es muy inteligente y convenció a China y a Rusia? ¿O le tuvieron miedo Rusia y China a Estados Unidos? ¿Cómo es que se unieron al Consejo de Seguridad? Más cuando los dos habían denunciado que Corea del Norte era la víctima de Estados Unidos. Por favor. Yo creo, Roberto, buenas tardes. Lo primero es descartar la inteligencia de Donald Trump. Creo que Donald Trump es un empresario, un multimillonario, pero que carece de inteligencia política y de inteligencia en política exterior. Acá el fondo del tema tiene que ver más bien con los intereses de las grandes potencias, con una China en expansión, con ampliación de su frontera económica, una Federación Rusa que además seguramente en el plano de la diplomacia interna está negociando algún tipo de mejoramiento en las relaciones con respecto al sudeste ucraniano, a las regiones del Donbass, la situación en Crimea. Es decir, puede haber otros factores detrás de este cambio de postura, pero yo veo uno más grave, uno más difícil, de más difícil comprensión. Aquí la política de las grandes potencias, en específico Estados Unidos, Rusia, China, y agregamos dos más del Consejo de Seguridad Permanente, que son Francia e Inglaterra, es de una hipocresía y una doble moral que a estas alturas ya resulta vergonzosa. Porque se están aplicando medidas contra Corea del Norte, pero se hace la vista gorda, se es ciego, se es sordo y se es mudo frente a verdaderas acciones agresivas y atentatorias contra la paz mundial, como es el caso de otros países y otras entidades como la entidad sionista y Arabia Saudí. Porque aquí habría que preguntarse quién ha sido más peligroso para la paz mundial. ¿Quién ha invadido países? ¿Quién ha asesinado a miles de personas? ¿Quién ocupa territorios que no le pertenecen? ¿Quién agrede a países vecinos? ¿Ha sido Corea del Norte? ¿Por qué Corea del Norte podría ser más peligroso que la Casa al Saud o Israel? ¿O acaso vamos a creer en las historias respecto a un régimen monárquico amable con sus vecinos, como van a alivianar esas sanciones como pago, como justo premio a esta decisión de Rusia, que efectivamente, semana tras semana lo veníamos escuchando respecto a la inoperancia de sanciones contra los países porque generan un efecto contrario? ¿Qué pasó con el gobierno de Vladimir Putin, que en este caso específico de un país que se había mantenido bastante claro, bastante consecuente en sus decisiones de no apoyar este tipo de sanciones, cambia ahora? ¿Es que Donald Trump efectivamente es un ser brillante y que ha convencido a las cancillerías de China y de Beijing y de Moscú? No creo que sea eso. Creo que aquí tiene que ver con elementos de diplomacia interna que lo vamos a ver en las próximas semanas, ya sea en virtud de acuerdos con China en el plano de su expansión económica y en el caso de Rusia con respecto a alivianar sanciones, y al mismo tiempo ver qué pasa con respecto a la situación ucraniana. Pablo, en ese plano, efectivamente Donald Trump ha venido a cambiar algo. Tú lo dijiste un día, Pablo, don dinero manda más que los valores. Así es. Don Dinero es muy poderoso. Y en ese plano vemos que tres grandes potencias internacionales dotadas de enorme poder
financiero. Rusia con petróleo y gas, China con todo el tema de sus inversiones en gran parte de los continentes, y Estados Unidos, que a pesar de sus problemas sigue siendo la primera potencia económica, sin duda pueden llegar a acuerdos donde la víctima es alguien, como lo ha dicho el invitado de Madrid, anacrónico, que no ofrece mucho peligro, que no tiene la potencia nuclear que dicen que tiene. Por tanto es el chivo expiatorio preciso, visible, que le da una visión al mundo de decirle, señores, miren lo que vamos a hacer con aquellos que no obedecen los dictámenes de las grandes potencias. Por eso hablo de una hipocresía y una doble moral. Bien, Pablo. Lorenzo, Corea del Norte está furiosa contra Rusia y China, dice que les debería de dar vergüenza haberse unido a Estados Unidos y que la van a pagar caro. Además, amenaza pues a las sanciones de la ONU, o sea, a toda la ONU, es decir, a todo el mundo, porque pues ahí está el consenso de la comunidad mundial, y amenaza con venganza incluso física. Dame tu lectura de todo esto, de la respuesta de Corea del Norte, por favor. El lenguaje de la destrucción total es el que siempre ha utilizado o han utilizado todos los medios, iba a decir públicos, de Corea del Norte. La verdad es que allí, como en el sector privado, todos los medios son estatales en Corea del Norte, y lo primero que hemos visto es un editorial en el que se planteaba pues que ardería Estados Unidos en cenizas, y también las amenazas a las que hace referencia. En el ámbito de Rusia, la verdad es que Corea del Norte prácticamente tiene poco que decir, porque hasta ahora había tenido cierto apoyo, pero era un apoyo más ideológico o más de oposición a las sanciones que otra cosa. Aquí, de quien depende fundamentalmente Corea del Norte es de China. Competencia. Bien, a ver, Lorenzo, parece ser que Corea del Norte, tú lo dijiste, no tiene otra opción: o detiene su carrera de misiles nucleares, o se hunde en la pobreza, o algo pasa. Pero alerta, Corea del Norte dijo que son innegociables sus misiles nucleares. Entonces, ¿qué va a pasar? Dame tu pronóstico, nos estamos yendo. Bueno, Corea del Norte, el objetivo número uno es entrar en el club de la destrucción mutua asegurada, que es que el que tiene energía nuclear y armas nucleares nadie le puede atacar, porque entonces se destruirían ambos países. Yo creo que obviamente va a seguir con su escalada bélica, por lo menos en términos de propaganda, pero al haber perdido el apoyo de China es muy difícil que pueda mantener de cara al exterior ese nivel de propaganda. De cara al interior obviamente sí, porque no solo los medios estatales amenazan al exterior, sino que también pues evitan que la gente piense con libertad. Hay que decir que para que un pueblo tenga dignidad, primero tiene que tener libertad de pensamiento, y en este caso no se produce. Y obviamente es verdad, el mejor arma que tiene Corea del Norte es la migración, o la migración que se produciría si efectivamente hubiera una guerra. Pero es que en la actualidad esa migración no se produce porque a los que salen por la frontera les disparan por la espalda. Entonces, claro, eso también es importante decir, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucedería? A lo mejor lo mejor para los ciudadanos de Corea del Norte, ¿qué sería? Que se abriera un régimen democrático, algo que nunca va a ocurrir, con lo cual al final los que van a perder más de todo esto, no tengan ninguna duda, que van a ser los mismos de siempre, los ciudadanos de Corea del Norte. Y luego hay otro factor importante, y es que las sanciones no van a tener tanto impacto porque, insisto, el principal comprador de productos de minería de Corea del Norte, que es China, ha dejado ya de comprar carbón en la primera parte de 2017, y eso va a resentir notablemente las cifras, que por cierto no sabemos si son reales o no, de la economía de Corea del Norte, porque no hay precios, y en una economía sin precios no sé cómo se puede calcular el Producto Interior Bruto. Yo, si alguien me lo explica, estaría agradecido. Lorenzo, ¿cómo sería o cómo atacarían Estados Unidos, Rusia y China a Corea del Norte? ¿Cómo trabajarían las potencias unidas en caso de un eventual conflicto militar, que no tendría que ser nuclear incluso, en dado caso que hubiera? ¿Cómo sería esto? Si eso se está barajando ya, el asesor de seguridad de Estados Unidos de la Casa Blanca ya ha dicho que se está planteando esa posibilidad. El objetivo número uno, obviamente, es que no sea una guerra larga y por lo tanto costosa, porque la capacidad económica de Estados Unidos no es muy bollante en estos momentos, y lo que tendría que intentarse sería una operación relámpago. Pero hay dos dificultades principales, las que siempre se ha encontrado Estados Unidos en este tipo de operaciones. Uno, la propia geografía de Corea del Norte, y en segundo lugar, que las plantas donde se están realizando las investigaciones y donde se desarrolla la energía nuclear son subterráneas, con lo cual es difícil. Gracias a los dos, Pablo, Lorenzo, gracias, buenísimos los análisis. Gracias, Pablo, tu análisis como siempre muy brillante. Lorenzo, también muchas gracias, brillante en dos posturas diferentes. Usted sabe que aquí las voces, todas las voces tienen voz. Ayer hablé de la igualdad y déjeme seguir con ella, pues el arte de la guerra, que de arte no tiene nada. Razón, muchísimas gracias a usted siempre. Ya está aquí con nosotros nuestros invitados. Pablo Jofré Leal, analista internacional, está en el Videogol. Buenas noches, ahí lo tenemos.
allá en Santiago de Chile, y Lorenzo Ramírez, periodista en Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Comienzo contigo, Lorenzo. Te quiero preguntar, ¿cómo es posible que Rusia y China se hayan unido a Estados Unidos para atacar con sanciones a Corea del Norte? Preguntas. ¿Le tuvieron miedo a Estados Unidos? Estados Unidos siempre tuvo la razón y tiene la verdad, y como tiene la razón y la verdad, Rusia se unió a la verdad y también China. Donald Trump es súper inteligente y los convenció porque finalmente se hizo lo que quiso. Por favor. Muy buenas noches, ante todo. Lo que se puede descartar es que tanto China como Rusia tengan miedo a Estados Unidos. No han tenido miedo nunca a lo largo de la historia a Estados Unidos y no van a tener ahora en pleno siglo XXI, especialmente cuando el señor Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. Lo que sí es un cambio importante, y es que se habla siempre de Rusia y China, pero es que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene 15 miembros y los 15 han votado a favor de estas sanciones. China tiene frontera con Corea del Norte y además, obviamente, tiene un compromiso moral desde hace muchos años con el país. Lo que sucede en este caso es que primero China sí está realizando una apertura económica importante que además necesita el reconocimiento internacional para muchas de sus políticas, y eso implica abandonar o por lo menos hacer un gesto y poner coto a algo que ya es un elemento disonante en pleno siglo XXI, y es un país que tiene un régimen comunista a la antigua usanza propio de los años 40 del siglo pasado, y que de hecho China ahora mismo ya prácticamente no va a tener una repercusión en el tema de las sanciones, sobre todo a la hora de exportar los minerales, porque China ya ha dejado de importar minerales, especialmente el carbón, en la primera parte de 2017, y ahora mismo es más Corea del Norte la que necesita las importaciones chinas de base de cereales y arroz debido a la sequía que la propia China. De alguna manera es una forma de sentar un nuevo entente o sentar un nuevo pacto en el que Rusia y China por lo menos van a dar tiempo a Estados Unidos para que se pronuncie. Y luego un factor que no se puede olvidar, y es que nadie quiere una guerra tan cerca en su territorio, y lo que es obvio, y lo veremos a lo largo de este programa, es que Corea del Norte o tendrá energía nuclear o habrá una guerra previa que evite esa energía nuclear, pero yo creo que no hay ningún otro escenario posible. Bueno, a ver, vamos con Pablo. Pablo, pues explícame, porque no lo entiendo. ¿Estados Unidos tiene razón y tiene la verdad? ¿O Trump es muy inteligente y convenció a China y a Rusia? ¿O le tuvieron miedo Rusia y China a Estados Unidos? ¿Cómo es que se unieron al Consejo de Seguridad? Más cuando los dos habían denunciado que Corea del Norte era la víctima de Estados Unidos. Por favor. Yo creo, Roberto, buenas tardes. Lo primero es descartar la inteligencia de